En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios, hombre de Dios. ¿Qué es lo que Pablo le dice a Timoteo? Bueno, se lo dice en la primera carta y ahora quiero pedirles que pasemos a la segunda carta de Pablo a Timoteo. Capítulo 3, versículos 16 y 17. Dejamos ya, para aquellos que nos han venido acompañando, primero de Timoteo, ahora entremos a la segunda carta de Timoteo, esta es la segunda referencia y sería la única, la segunda y las dos únicas, por cierto, en las cuales aparece este término hombre de Dios en el Nuevo Testamento. Ambas escritas por Pablo hacia Timoteo y se refiere a Timoteo de esa forma. Veamos entonces este pasaje. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hombre de Dios. Esta es la segunda referencia, la cual hemos venido mencionando, ya durante varias semanas. El hombre de Dios. Y aquí hay un punto fundamental. Comienza con este pasaje, el versículo 16. Quiero decir, comienza este tema, porque no comienza este capítulo aquí, por supuesto. Toda escritura es inspirada por Dios. Toda la palabra de Dios. Inspirar es Dios respiró. Significa eso en el original bíblico. Dios respiró. Eso es inspirar. Dios respira. Entonces aquellos que fueron los que escribieron con su mano inspirados. Fue el aliento de Dios, el respiro de Dios sobre su vida. Y escribieron. Por lo tanto, el autor de la Biblia, es Dios. Y siempre he dicho a aquellos que ya me han venido oyendo hace un tiempo que el autor de la Biblia, es el Espíritu Santo de Dios, quien es el que la ha inspirado. Entonces, detengámonos en esta parte. Es inspirada por Dios, el Dios eterno, nuestro Dios omnisciente, omnipotente. Además que es útil para todo, me dice así, para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. El hombre de Dios sabe que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Por eso es que Pablo enfatiza tanto en las primeras, quiero decir, en estas dos cartas, la de primera y la segunda de Timoteo, enfatiza dos palabras, palabra fiel. Siempre se refiere así a la palabra de Dios y a todo lo que él comparte. Palabra fiel es esta, dice. La palabra de Dios es fiel. ¿Por qué? Porque es inspirada por él. O sea, aquí vemos. Por eso nosotros decimos, aquí vemos cómo lo uno no tiene sentido sin lo otro. Yo no puedo creer en Dios y no en la palabra de Dios. No tiene ningún sentido. Entonces, Jesús me quita todo ese dilema tan extraño que algunos han puesto, porque Jesús es la palabra viva. ¿Cómo la ve? Él es la palabra viva. Entonces Jesús ahí está, y está su palabra, y Él es el cumplimiento, Él es la palabra viva. Por eso su palabra es fiel. El hombre de Dios recibe la palabra de Dios porque sabe que es útil. Por eso la recibe. Y la recibe porque sabe que es inspirada por Dios. Por cierto, redarguir. Siempre hablamos acerca de enseñar, redarguir, corregir, instruir, literalmente como dice la palabra de Dios. Pero redarguir, es el convertir el argumento contra quien lo hace. O sea, si yo tengo un argumento, una creencia, si yo tengo un inamovible en mi vida, porque la gente lo tiene, lamentablemente, es que yo tengo unos puntos inamovibles, que son mi esencia, algo así. Entonces yo voy a la palabra de Dios y ella me redarguye. O sea, ese argumento que yo tengo lo vuelve contra mí. Me siento redarguido. Eso es lo que hace la palabra de Dios y la verdad es que eso es totalmente cierto. Y tantas veces, a mí me ha tocado tragarme mis propias palabras, porque la palabra de Dios me redarguye. ¿A usted no le ha pasado lo mismo? Estoy absolutamente seguro que sí. Que usted ha dicho, ay no, Dios mío. Como dice Job, por cierto, yo soy necio. Claro. Y cuando Job también expresa algo interesante. Por lo tanto, ahora permaneceré callado. Es uno como que dice, no, la embarro siempre. Pero bueno, para eso está la palabra de Dios, para redarguirme. Además de corregirme, de enseñarme y de instruirme. Solo así el hombre de Dios dice que será perfecto. Este tema de perfecto lo estaremos compartiendo ya más adelante, la próxima semana. Será perfecto.
Solo así el hombre de Dios será preparado para toda buena obra. Solo así. Entonces, ¿a qué me está refiriendo aquí Pablo? ¿Qué es lo que le dice a Timoteo? Debe estar claro. Algo fundamental en tu vida es que la palabra de Dios es inspirada. Claro, es inspirada por Dios. Es la palabra de Dios. Es la palabra viva de Dios. Y por lo tanto es útil. O sea, no es una palabra muerta, no. Es útil ¿para qué? Para mí. Y por eso la palabra de Dios me enseña, me redarguye. Tantas veces lo hace. Me corrige, me instruye. Solo así seré perfecto. O sea, estaré en el crecimiento hacia la perfección. Bueno, ¿qué es perfección? Ya lo estaremos compartiendo. Y la palabra de Dios nos estará, por supuesto, aclarando este punto. Pero también seré preparado para toda buena obra. Porque Dios, Él nace en mi vida. Es el fundamento de mi vida. Pero Dios lo que hace en mí es prepararme por medio de su palabra para toda buena obra. Eso es lo que hace la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios me hace, claro, me hace un excelente, me hace un mejor esposo, un mejor padre, un mejor vecino, un mejor hijo, un mejor hermano. Me hace un mejor, claro, trabajador en lo que yo quiera hacer. Por supuesto, me hace un mejor prójimo. Me prepara para toda buena obra. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Pablo me lo expresa también en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual nosotros también, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces la Biblia no es palabra de hombres. Bueno, hay libros que son muy enriquecedores. A mí me gusta leer tantos libros. Claro, algunos de ellos. Bueno, hay libros que lo llevan a uno a transportarse. Sin duda alguna, nosotros tenemos unos grandes escritores aquí en América Latina. Bueno, a algunos les gustará, a algunos no les gustará, pero bueno, tenemos tenemos grandes poetas, como un Pablo Neruda, tenemos pues un Mario Vargas Llosa, muy bueno, por cierto, tenemos a Julio Cortázar, tenemos a Gabriel García Márquez. Gabriel García para mí es básicamente un artista, verdaderamente. Muy buenos, excelentes. Pero por menos que sean, pues yo tengo que preguntarme varias cosas. Yo los leo por otras razones. Pero la palabra de Dios es la única que no es de hombres. Es de Dios. Claro, es inspirada por Dios. Y la que es útil para todo esto, ningún otro libro, por bueno que sea, ni me enseña, ni me rasguña, ni me corrige, ni me instruye, ni me prepara para toda buena obra. No, ni para que el hombre de Dios sea perfecto. Juan 17:14 me dice, yo les he dado tu palabra, dice Jesús, en su oración al Padre, intercediendo por nosotros. Dice, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra de verdad. Yo les he dado tu palabra, es lo que está diciendo aquí Jesús al Padre. ¿Usted le está dando su palabra a los suyos? ¿Usted le está allí suministrando la palabra de Dios a los suyos, a su familia, a otras personas alrededor suyo? Cuando están pasando por momentos difíciles, ¿les está usted alimentando, alentando por medio de su palabra? La única palabra que es útil para mí, para absolutamente todo y en toda circunstancia. Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra. Claro, seguramente aquí estoy compartiendo, por ejemplo, versículos, pero claro, tratamos de contextualizarlos para que de esta manera se amplíe naturalmente lo que me quiere decir ese versículo y no quedarnos de manera descontextualizada de lo que quiere decir o significar. Pero saben que aquí algo lo cual yo no puedo olvidar es que es la suma de tu palabra. Claro, cada palabra es inspirada por Dios, pero la suma de tu palabra. Para mí no es suficiente leer un versículo y quedarme allí.
Hay gente que lee solamente algunos versículos de la Biblia. No, lea toda la Biblia, porque la suma de la palabra es verdad. Es ahí donde usted cada vez comienza a entender más y más la palabra de Dios. Hay gente que no entiende a veces la Biblia, es que no entiendo este pasaje. ¿Por qué? Porque pues no se dan en la tarea de, de sumirse en la suma de la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios, la clave, es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Además de lo que me dice Pablo, lo que le dice Pablo a Timoteo, lo que me habla a mí, por supuesto. Además de eso, el autor del libro de los Hebreos, porque hay que ver la suma de la palabra, por cierto, como dice el Salmo 119, es viva, eficaz. Palabra viva hoy en día. Hay libros que seguramente tienen sentido en su momento, hoy ya no. Y lo leo como algo divertido y en su momento fue, chévere. Pero no es viva, pero no es vigente hoy en día. Pero además la palabra de Dios es eficaz. Además que me penetra el alma, me parte el alma, porque me redarguye incluso, ¿se acuerdan? Discierne los pensamientos. Uno cuando dice, pero ¿cómo la palabra de Dios sabe lo que yo estoy pensando? Y uno dice, y las intenciones del corazón. Salmo 119, versículos 140 y 142. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Sumamente pura. ¿Cuál palabra es pura? Solamente la palabra de Dios. O sea, no tiene contaminación, cero contaminación. Es la palabra de Dios, sumamente pura. Entonces por eso yo puedo alimentarme y debo alimentarme de ella, porque es pura, no tiene contaminante, no tiene manipulación alguna. Cualquier otro libro seguramente pues es como aquel alimento que tiene cierto tipo de toxinas, crece un ambiente que no era, solamente ahí pues fertilizantes, tantas cosas, alimentos que son manipulados, alimentos que son viejos, alimentos que obviamente son ultraprocesados, por cierto, terribles, además. Y la mayoría de los alimentos que la gente ingiere hoy en día, pues son ultraprocesados, no son puros. La palabra de Dios es pura, es la única. Y tu ley es verdad. Finalicemos con Lucas 21:33, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Quién dijo eso? Jesús. Nunca pasará. Todo absolutamente pasará. Pero la palabra de Dios no pasará. ¿Por qué? Porque es la palabra inspirada por Dios. El Espíritu Santo es el autor de ella. Dios lo es. Solamente así, solamente a través de la palabra de Dios, solamente aquel varón de Dios que sabe que es inspirada la Biblia, podrá llegar a ser perfecto y preparado para toda buena obra. Resumen de toda esta historia, el hombre de Dios vive inspirado. Claro, inspirado. Pero inspirado, ¿qué significa? Vive convencido que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Vive inspirado por la palabra de Dios. Vamos a orar. Tu palabra es mi inspiración, Dios. Señor, ella, porque solamente tu palabra es fiel. Porque tu palabra, y solamente ella, es pura. Porque es viva, eficaz. Es la más cortante de todas. Penetra, Señor, hasta lo más profundo de mi alma, incluso parte de mi alma. Es aquella que discierne. Aún conoce mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. Porque solamente tu palabra es aquella que me enseña, que me redarguye. Es aquella que me corrige, me instruye. Señor, y es aquella que, la única, que me puede preparar para buenas obras y me puede llevar a ser como varón de Dios, ser un varón perfecto. Ahora, mi Señor y Dios, te abrazo a ti y abrazo tu palabra. Ella es mi inspiración. Yo quiero vivir, Dios, inspirado todos los días de mi vida. ¿Inspirado en qué? En tu palabra, mi Señor. ¿En quién? En ti, Señor, que eres la palabra viva. Ahora, Dios, ahora inspira
a cada uno de estos tus siervos por medio de tu palabra en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos, a todos los hombres de Dios, a todas las mujeres, bienvenidas siempre aquí en nuestro programa y concretamente a esta serie. Y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa todos los días. A Colmundo Radio, aquí en Colombia. Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias, en el puerto más bello del Perú, en Hilo. Guayú Estéreo, la encantadora, incomparable Guajira colombiana. Corregimiento El Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Si este programa ha sido útil para usted, quiero pedirle que nos regale un me gusta a un dispositivo. Comente algo de lo que aprendió, por favor, ahí, de la inspirada palabra de Dios. Para que de esta manera podamos todos enriquecernos también. Que tengan un feliz fin de semana. Nos encontramos el lunes nuevamente, temprano, recordemos, 5 a.m. hora Colombia. Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.